Bien, bienvenidos todos a una nueva clase pues, de nuestro tema que es macroeconomía. Y me gustaría iniciar por presentarles la plataforma nuevamente. Digo, ya todos tenemos acceso, con lo cual vamos ya a empezar a hacer la entrega de tareas, a empezar a realizar los quizzes que tenemos para cada semana, ¿ok? Entonces, ya ahora mismo en la plataforma vamos a poder ver activos, lo que vimos durante la semana 1, que fueron los criterios de evaluación. Durante la semana 2, esta parte de la introducción a la economía, para qué nos sirve estudiar economía, la diferencia entre macroeconomía, microeconomía, etcétera, ¿no? Y bueno, ya vamos a tener una primera tarea, que es precisamente entregar un mapa conceptual del tema de introducción a la economía, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, este mapa conceptual hay que entregarlo o tiene fecha de entrega el próximo martes hasta el final del día. Entonces, tendrás prácticamente de aquí a 4 días, 5 días aproximadamente para que puedas entregarlo. ¿Okay? Hoy mismo haremos un ejercicio. Entonces, este ejercicio lo podrás entregar durante la clase o en caso de que alguno de sus compañeros no haya podido estar con nosotros ahora mismo, pues lo podrá entregar al final del día de mañana. Entonces, tenemos suficiente tiempo para hacer la entrega de esos ejercicios, ¿ok? ¿Qué más? Hoy veremos tema nuevo y dentro de 2 semanas me parece que ya tenemos programado el examen parcial. La semana de exámenes parciales es a partir del 7 de junio. Entonces, esa semana pues será exclusiva para los exámenes. ¿Okay? ¿Dudas acerca de las actividades que tenemos para esta semana y para el día de hoy? No, ninguna. No. Perdón, me hacía falta también mencionar que tenemos el quiz número 1. Ese hay que realizarlo, me parece que está para el día de hoy. No recuerdo si es durante todo el día o hasta las 12 del día, no estoy 100% seguro. Lo abrimos. Es hasta las 12:30, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12:30. Vamos a tener posibilidad de realizar este quiz. ¿Okay? Es un quiz muy sencillo y pues es necesario que lo hagamos. ¿Ok? Recuerden que los quizzes... Profesor, disculpe, yo saliendo de la escuela tengo que iniciar a trabajar. De hecho, hoy salimos a las 11. Bueno, tienes media hora para hacerlo. Se abre, lo vamos a poner a partir de las 10 para que puedas realizarlo. ¿Ok? Es muy sencillo el quiz. ¿Sale? Ahorita mismo lo cambiamos. De hecho, se abre a partir de las 10:30, entonces de cualquier manera tendrías tiempo de hacerlo. Ahorita le asignamos media hora más. Entonces, entre clase y clase te puedes tomar 5 o 10 minutitos para realizarlo y no afectar tus rutinas de trabajo. Gracias. De nada. Bien, entonces vamos ahora sí comenzando. El día de hoy vamos a ver el tema de gráficas y yo sé que ustedes ya son expertos en gráficas, pero siempre es bueno como darle una repasada, una recordada a este tema. ¿Okay? Entonces, el objetivo del día de hoy es principalmente aprender a realizar e interpretar las gráficas que nos serán útiles para entender algunos de los temas de economía. ¿Okay? Entonces, vamos iniciando. ¿Y qué es lo que ya sabemos acerca de las gráficas? ¿Ustedes recuerdan algo? Hace un par de semanas platicábamos de ello. ¿Nos ayudan a representar datos? Nos ayudan a representar datos. Muy bien. ¿Qué más? Pues puede sonar un poquito feo, pero es una representación casi básica de figuras geométricas o visual que represente ciertos grados de recursos o en ciertos grados, cantidades de ciertos productos. Ok, muy bien. De alguna forma las gráficas nos ayudan a entender mucho más sencillo lo que está sucediendo, ¿no? Platicábamos hace unos días o hace unas semanas acerca de que las gráficas nos ayudan a interpretar de una manera más sencilla lo que está sucediendo, ¿no? Tal cual lo que ustedes están diciendo. Entonces dice, la economía es la más cuantitativa de las ciencias sociales y veremos entonces incontables tablas y gráficas que cumplen con estos propósitos. ¿Sí? En primer lugar,
ilustran la relación económica importante, ¿no? Una relación entre una variable y otra variable, pues es lo que nos van a ayudar a ilustrar de alguna manera, ¿no? O ayudar a interpretarlo. En segundo lugar, facilitan la comprensión y análisis de problemas difíciles. ¿Por qué? Porque si nos dan un montón de datos, ¿sí? Vamos a decir, los años desde 1980 hasta la fecha, y nos ponen el Producto Interno Bruto de cada uno de los años, pues va a ser difícil de alguna manera interpretarlos o comprenderlos, qué es lo que está sucediendo, si ha subido o si ha bajado respecto a 1980, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar perdón, las gráficas nos van a ayudar a interpretar, o como dice acá, por último, revelar patrones y regularidades que no se disciernen con simples listados o cifras. Entonces, una gráfica nos va a ayudar a interpretar o a llevar de manera ilustrativa un número infinito de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya los acomodamos y los graficamos, podremos entonces encontrar a lo mejor patrones o tendencias, o podremos encontrar picos y valles, ¿no? Y poder nosotros hacer algún dictamen o algún análisis, ¿no? Ahora sí podremos decir que el Producto Interno Bruto ha estado subiendo o si el Producto Interno Bruto ha estado bajando respecto a ciertos años, ¿no? Una gráfica es una representación bidimensional de un conjunto de cifras o datos. ¿Qué es esto que sea una representación bidimensional? O sea que vamos a tener dos dimensiones o vamos a tener dos variables. Puede ser años y ventas, o puede ser temperatura y año, o temperatura y meses, no sé. Entonces siempre vamos a tener dos variables que van a estar jugando ahí. Es una representación bidimensional de un conjunto de cifras o de datos, ¿no? La más utilizada, pues son las gráficas de series temporales. ¿Qué es esto? Pues vamos a poner de algún lado, digo, en algunos casos siempre nos lo piden en el forma vertical, pero en otros lados nos lo van a pedir de forma horizontal el tiempo, ¿no? En este caso lo estamos viendo en esta representación en forma horizontal, en el cual tenemos desde mayo del 98 hasta diciembre del 2007, ¿sí? Y del otro lado tendremos el precio de la energía en bolsa, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo igual bidimensional. En una variable tenemos el tiempo y en la otra el precio histórico por kilowatts. Muchas veces es útil ver cómo cambia una medida o una variable única al paso del tiempo. Una manera de presentar esta información es vaciar los valores de variables en una gráfica en la que cada valor corresponde a un momento distinto. Esta representación se llama series de tiempo. ¿Por qué? Porque de algún lado estamos graficando el tiempo y del otro estamos graficando cualquier otra variable. Como decíamos, puede ser el consumo de luz, o puede ser las ventas de cerveza, o puede ser la temperatura, etc. Entonces, de un lado vamos a tener el tiempo y del otro lado tendremos la otra variable. En esta gráfica de tiempo se mide en la escala horizontal en esta gráfica el tiempo, perdón, se mide en la escala horizontal y la variable que se grafica se mide en la escala vertical, ¿sí? Entonces el que está acostadito va a ser nuestro tiempo y el que está de forma vertical será nuestra cualquier otra variable. También tenemos el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Y alguien nos puede más o menos explicar a qué se refiere esta gráfica o cómo la podemos representar? ¿Alguien se recuerda? Son los ejes, ¿no? De X y Y. Exactamente. Son los ejes de X y Y, donde del eje vertical hacia la izquierda tendremos los negativos y del eje vertical hacia la derecha tendremos los positivos, y del eje horizontal hacia arriba los positivos y del eje horizontal hacia abajo tendremos los negativos, ¿no? Esa es de las más facilitas también. El método más común de graficar dos variables es el sistema de coordenadas cartesianas, y el sistema se traza dibujando dos rectas perpendiculares. Una recta horizontal, que será el eje de las Y, de las X, y una recta vertical, que será el de las Y. Los ejes llevan escalas de medición que se intersectan en el cero, y este punto le vamos a llamar origen. En la escala vertical, los números positivos se localizan sobre el origen y los negativos por debajo. Y en la escala horizontal, los números positivos están a la derecha del origen
y los negativos estarán a la izquierda, ¿no? Y entonces acá tenemos un ejemplo. Cuando dos variables se traza en una sola gráfica, cada punto representa un par de números. El primer número se mide sobre el eje de las X y el segundo sobre el eje de las Y. Y eso ya lo sabíamos, ¿no? Por ejemplo, los siguientes puntos X y Y están graficados. El punto A es menos 5,3 y lo vemos acá, el punto A. Y el punto B es 6,5, ¿sí? Entonces, nos vamos al eje de las X, al número 6, y luego subimos 5 puntos en el eje de las Y, ¿no? Y ahí vamos a encontrar el punto B. El punto C, por otro lado, se encuentra en el 4.5, entonces vamos a ir al 4.5 en el eje de las X y bajaremos a menos 3.5. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí me hizo falta el signo de menos. 3.5 en el eje de las Y. Y finalmente, el origen, que está representado por el punto D, que es 0,0, ¿no? ¿Hasta aquí algún problema con las gráficas de tiempo y de coordenadas cartesianas? No, todo bien, profe. No. Todo bien, ¿verdad? Hasta aquí todo muy bien, muy bien. Bien, hay varios aspectos que debemos prestar atención cuando se lee una gráfica. Lo primero que se debe observar es si las líneas se inclinan hacia arriba o hacia abajo, y eso ya es la parte como más, un poquito más complicada, ¿no? Lo primero que debemos observar es si las líneas se inclinan hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa que una línea esté hacia arriba o una línea nos esté dando hacia abajo? Puede ser como positivo y negativo. Ajá, sí, prácticamente sí es eso, es la correlación que existe entre cada una de ellas, ¿no? Una correlación positiva nos va a dar hacia arriba y una correlación negativa nos va a dar hacia abajo. ¿Y eso qué significa, lo de la correlación positiva y negativa? Saber si aumenta o disminuye. ¿Cómo, perdón? Como que se entrecortó. Saber si aumenta o disminuye. A ver si aumenta o disminuye. En general tienes exactamente muy bien la idea, pero falta ahí como ligarlo un poquito más, como afianzarlo más. Precisamente la correlación es qué tan ligada está una variable con la otra. Si una variable aumenta, la otra también aumenta en una correlación positiva. Esto quiere decir que cuanto más grande sea variable A, más grande va a ser variable B, como lo vemos en la primera gráfica de a la derecha arriba, ¿no? Es una correlación positiva porque mientras una aumenta, la otra también aumenta. En una correlación negativa, que es la de abajo, mientras una aumenta, la otra va disminuyendo. ¿Okay? Y esa es una variable, es una correlación negativa y la veremos como la línea de abajo. O sea, que entre más va aumentando una, más va a disminuir la otra. ¿Okay? Vamos a leer ahora lo que dice acá el texto. Si la línea se inclina hacia arriba, indica una relación positiva. Cuanto más aumente la variable de las X, más aumentará la variable de las Y. ¿Okay? O sea, lo que estemos graficando, si una aumenta, la otra va a aumentar. Y eso nos va a dar una correlación positiva. O sea, la línea la vamos a ver que va hacia arriba. ¿Okay? Si la línea se inclina hacia abajo, será una relación negativa. Entonces, cuanto más aumente una, la otra va a disminuir. Y aquí, por ejemplo, en la línea de presupuesto, dice que el artículo B, cuanto más se vende, vamos a decir, cuanto más se vende el artículo B, por ejemplo, en el punto número 1, que es 200, menos vamos a vender del artículo A, que sería un 10. ¿Sí? Entonces, estaremos vendiendo del artículo B 200 y del artículo A unos 10 o 15. Y cuanto menos vendamos del artículo B, vamos a ver dónde se coloca en el 20, ¿sí? Vamos a decir que vendemos 20 artículos B. Si se fijan, el artículo A ya estará aumentando hasta 190, 200, ¿ok? Entonces, mientras más vendamos de uno, menos venderemos del otro. Y mientras más vendamos del A, menos venderemos del B. Esa es una correlación negativa, ¿ok? Entonces, para fines prácticos y de correlación, una positiva, cuando nosotros graficamos, nos va a dar una tendencia hacia arriba, o la línea que dibujemos nos va a generar hacia arriba, y una correlación negativa nos va a dar como una caída.
¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí problemas con la correlación? No, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Perfecto. Ahora la pendiente, que ese es otro tema, ¿no? La pendiente de una línea o una curva es una medida que indica si la relación entre las variables es positiva o negativa y cuánta variación hay en Y cuando cambia X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya sabemos a simple vista que es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo una línea que va hacia arriba. Entonces podemos decir que cuando sube una, sube la otra. ¿Sí? Ahora la pendiente es qué tanto sube de punto a punto. ¿Qué tanto sube de punto A a punto B? ¿Qué tanto sube de punto B a punto C? Vamos a inventarlo, ¿no? ¿Qué tanto sube de punto C a punto B? Porque a lo mejor las primeras ventas suben mucho, pero ya las últimas ventas ya sube muy poco, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto sube de punto a punto. Eso es lo que nos trata de decir la pendiente, ¿sí? La diferencia que hay en una subida del punto A al punto B. La pendiente de una línea entre dos puntos es el cambio en la cantidad medida en el eje de las Y dividida entre el cambio en la cantidad medida en el eje de las X. Normalmente designamos un triangulito o una delta, ¿no? Y entonces la fórmula es la siguiente, ¿sí? El punto Y2 menos el punto Y1 entre el punto X2 menos el punto X1, ¿ok? Y vamos a poner aquí, tenemos el ejemplo en el que nos están dando el punto A, que lo vamos a poner de color verde, vamos a dibujar aquí un puntito verde, y las coordenadas del punto verde o del punto A es 30,11. Ese es el punto A. Y el punto B lo vamos a representar con rosa. Aquí está el punto B o el punto 2 y será 70,21. Para sacar entonces la delta o el cambio o la pendiente, ¿sí? Para saber cuánto ha habido, cuánto subió del punto A al punto B, cuánto fue este brinquito, ¿sí? Vamos a hacer Y2. ¿Cuál es Y2? Y2, díctenme Y2. 21. Y2 es 21, muy bien, aquí lo vamos a representar, 21, menos Y1, que es 11, entre X2, que va a ser 70, y X1, que va a ser 30, ¿ok? Entonces ya sabíamos nosotros que siempre nos dan X, Y, ¿ok? X, Y, ¿ok? Entonces, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 y todo eso me va a dar 0.25. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, le vamos a creer aquí lo que dice el profe. Entonces vamos a decir que la pendiente entre A y B, ¿sí? O sea, este brinquito es de positivo 0.25. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que hay una pendiente positiva, ¿sí? De 0.25, ¿sí? Si nosotros tuviéramos otro punto aquí, lo podríamos calcular, vamos a decir el punto C, ¿sí? Lo tendríamos que calcular, lo podemos calcular con el punto A o con el punto B y sabríamos entonces la diferencia que hay entre punto A y punto C o la diferencia que hay entre punto B y punto C, ¿ok? Y tendríamos que utilizar la misma fórmula, ¿ok? Y2, que sería ahora este punto, ¿qué es esto? Que sería Y2, el que nos están dando en C, menos Y1, que puede ser la Y de la B o la Y de la A, entre X2, que sería la X de la C, menos X1, que puede ser la X de la B o la X de la A. ¿Ok? Y entonces tendríamos, seguramente que veríamos igual positivo, porque la pendiente completamente nos está diciendo que va hacia arriba. ¿Ok? A lo mejor si aquí tuviéramos algo como así, ¿sí? Si la línea de pronto empezara a caer, y aquí tuviéramos el punto, vamos a poner que es el punto F,
¿sí? Y aquí tuviéramos el punto D. Y si calculásemos la pendiente de aquí a aquí, ¿qué creen que sucedería con esa pendiente? Sería negativa, ¿no? Ahora nos daría negativa, ¿verdad? Porque ya estamos viendo que la curva ya empezó un declive. Entonces, a la hora que nosotros hiciéramos el cálculo de la pendiente, ahora es muy posible que nos dé un número negativo. Vamos a poner que nos va a dar 0.030. ¿Ok? Porque ya empezó un declive. ¿Ok? ¿Dudas acerca de la pendiente y su cálculo? No, ninguna. No, todo bien hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver más. Dice, una recta tiene pendiente constante, o sea, si se toman 2 puntos sobre la recta y se calcula su pendiente y se obtiene siempre el mismo número, tendrá entonces una pendiente constante. Si nosotros calculásemos la pendiente entre varios puntos y todo el tiempo nos diera el mismo número, vamos a decir punto 25, entre punto A y punto B, y entre punto B y punto C otra vez punto 25, entonces sería una recta totalmente. ¿Sí? Y una recta, me refiero a una recta que puede ser con pendiente positiva, pero súper recta, donde el punto A, vamos a poner otro color, donde el punto A y el B, a la hora que yo calculo, me da el mismo número, y entre el B y el C me da el mismo número, y entre el C y el D me sigue dando el mismo número. Entonces podemos decir que esta es una pendiente, que tiene una pendiente constante, y podremos inferir que está totalmente recta, o sea, muy recta, ¿sí? Como si le hiciéramos con una regla, ¿sí? Muy bien. Eso es para una pendiente constante. Es una recta totalmente. Una recta horizontal, ¿sí? O sea, una recta como esta, ¿ok? Una recta que siempre está derechita y acostadita, tiene la pendiente de 0. Si yo calculo el punto A al punto B, al punto C y al punto D, siempre me va a dar una pendiente de 0, ¿sí? Porque está acostadita. No me va a decir ni que está hacia arriba ni que está hacia abajo. No está volteando para ningún lado. Está acostada totalmente, tiene una pendiente de 0. En cambio, cuando una pendiente nos da infinita, ¿sí? O que nos da como error, es porque tiene una pendiente vertical súper derechita, ¿sí? Cuando yo calculo del punto A al punto B, al punto C, al punto D, me va a dar error o indefinido, porque es una vertical súper derechita, ¿sí? Está paradita, bien derechita. Y esa nos va a dar una pendiente indefinida, ¿ok? Todos estos términos y conceptos vienen en un examen, ¿ok? Entonces hay que poner atención. Entonces, recapitulando sobre las pendientes. Una pendiente positiva es hacia arriba, una pendiente negativa es hacia abajo, ¿ok? Una pendiente constante significa que está 100% recta. Una pendiente de 0 significa que está acostadita o horizontal. Una pendiente infinita es súper recta vertical. ¿Ok? Y la pendiente nos va a ayudar a saber cuánto es el cambio del punto A al B, al C, al D. ¿Ok? Si una pendiente nos da positiva, entonces seguramente que la veremos así. Y si una pendiente ya nos empieza a dar con número negativo, seguramente ya empezará algún declive. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? No. ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. A diferencia de una recta, las curvas tienen una pendiente que cambia constantemente. Si yo, por ejemplo, empiezo a calcular la pendiente del punto A al punto B, bueno, lo voy a repetir. Del punto A al punto B, el punto A está en verde, el punto B en rosa, el punto C en azul, el punto D en naranja,
¿Ok? Si yo empiezo a calcular la pendiente entre cada uno de ellos, aquí me puede dar de punto 2, aquí me puede dar de punto 3, y aquí me puede dar, si vemos, ya está un poquito más acostadita, de punto 1. Y si yo tuviera otro punto, otra pendiente que calcular aquí, a lo mejor me daría de punto 0,5, ¿sí? A diferencia de una recta, las curvas tienen una pendiente que cambia constantemente, ¿sí? Incluso si yo meto puntos para calcular entre uno y otro, serían muy diferentes el valor de la pendiente que me está dando, ¿no? Todas las curvas dan pendientes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en esta de acá, si yo empiezo a calcular aquí, me va a dar positivo hasta este punto, y después ya me va a empezar a dar negativo, ¿no? Como lo veíamos en el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque empezó con una pendiente positiva hacia arriba, y de pronto cambió la tendencia y ahora va en declive y va hacia abajo, ¿no? Al contrario de, por ejemplo, esta última, que empezó con una pendiente negativa hacia abajo, y después de un punto, seguramente aquí dio 0, y después de un punto empieza la pendiente positiva. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre las rectas es que las rectas normalmente siempre nos van a dar el mismo tipo de pendiente o el mismo signo en la pendiente, positivo o negativo. Y en una curva ya la pendiente nos va a empezar a dar negativo. ¿Ok? Bueno, no. Bien, no hay dudas hasta acá, me imagino. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y nos vamos a dar 15 minutos para hacerlo. Este ejercicio también lo vamos a entregar en la plataforma. Entonces, vamos haciéndolo y lo vamos a entregar donde dice ejercicio gráficas. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar. Ahora mismo vamos a sacar todos una hojita o en tu Excel o donde quieras hacerlo, en tu cuaderno, como tú quieras. Y vamos a empezar a graficar los siguientes pares ordenados. Trace una línea por los puntos y calcula su pendiente. ¿Ok? Para hacerlo mucho más sencillo, vamos a hacer esto. ¿Ok? Obviamente, este va a ser el punto A. Ay, está muy grande esto. El punto A. Y luego tendremos el punto B. Y luego el C. Y luego el D. Y luego E. F. Creo que nada más son 5. 3, 4, 5. Sí, nada más son 5. Sí, entonces cada uno va a corresponder a un punto. El punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto... ¿A qué? 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. A, más fácil. A, B, C, D, y E. ¿Ok? Entonces tenemos de los puntos del A al E. Vamos a calcular, dice, trace una línea por los puntos y calcula su pendiente. ¿Ok? Para fines prácticos, vamos solamente a calcular la pendiente entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Entre A y el B. Ahí. Pendiente entre A y B. ¿Ok? Eso, entonces, para las 5 gráficas. Y vamos a dar de 15 a 20 minutos, de aquí a las 10, 10:05 para realizarlo. ¿Ok? Sí. Así es, señor Cristian. Solamente para todos. Sí, ¿Es de la A y B de la 1, 2, 3, 4 y 5 o solamente de la 1? de la 1, 2, 3, 4, 5. Solamente calcular la pendiente del punto A al punto B en las 5 gráficas. Muy bien. Entonces, y lo entregamos en la plataforma.